En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes y estos se organizan en 5 grandes grupos denominados reinos. Linneo fue un médico sueco que ideó una forma de organizar o de ordenar a los seres vivos de acuerdo a sus características y también a su descendencia evolutiva, todo esto desde un punto de vista científico. De esta manera tenemos que cada ser vivo recibe un nombre científico en latín. ¿Por qué en latín? Bueno, debido a que los eruditos de aquellos tiempos se comunicaban en esa lengua y es por ello que muchos parásitos y muchos otros seres vivos, el nombre científico se escribe de un modo y se pronuncia de otro, y ya hemos citado el ejemplo de Entamoeba histolítica, que en realidad se escribe Entamoeba, pero se pronuncia Entameba. Así hay muchos más que vamos a ir viendo a lo largo del curso. El primer nombre que reciben los seres vivos corresponde al género y el segundo corresponde a la especie. Y por lo general, estos son adjetivos descriptivos o geográficos. Por ejemplo, Toxoplasma gondii. Bueno, toxoplasma deriva de un vocablo que significa arco o media luna y hace alusión a la forma que tiene una de las fases de vida de este parásito. Y la especie Gondii hace referencia a un pequeño roedor africano en donde por primera vez se observó al parásito. Hay otro ejemplo, Entamoeba histolítica. Entamoeba significa amiba entérica, ¿no? Y la especie histolítica describe la capacidad que tiene este parásito para destruir o lisar a los tejidos del hospedero. Histo, tejido, lítica, lisis. En esta imagen podemos observar las principales categorías taxonómicas en las que se agrupan todos los seres vivos. Ya sabemos que la principal es el reino, seguida del filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Sabemos también que las últimas 2 categorías taxonómicas nos dan el nombre científico de ese ser vivo. En este ejemplo pusimos Entamoeba histolítica. Cuando el ser vivo o el organismo es o tiene una clasificación un poco compleja, van a poderse añadir categorías intermedias entre estas principales categorías. Por ejemplo, por debajo del reino hay subreinos, es una categoría intermedia, y por encima del filum habría un superfilum. Entre filum y clase, por ejemplo, habría una superclase y un subfilum, y así sucesivamente. En esta clasificación taxonómica de Entamoeba histolítica podemos observar eso que les acabo de decir. En morado tenemos las principales categorías taxonómicas escritas aquí, y entre esas categorías principales hay estas subcategorías, perdón, que sería, por ejemplo, el subreino. Aquí habría un subfilum, pero una superclase, y así sucesivamente. Es para que ustedes lo analicen. Bueno, el nombre científico de los seres vivos, como les decía hace un momento, se conforma por el género y la especie que tenemos aquí. Por ejemplo, Fasciola hepática. Es muy difícil, por ejemplo, para mí escribir la especie hepática, porque pues nosotros sabemos que hepática es una palabra esdrújula y lleva un acento en la A, pero resulta que dentro de la escritura correcta de los nombres científicos, como están en latín, pues no se usan acentos, ¿no? Entonces hay que evitar los acentos en los nombres científicos de los seres vivos. Y existen 3 maneras diferentes de escribirlos. La primera de ellos es que tanto el género como la especie de manera completa vayan en mayúsculas. La segunda forma es que el género inicie con mayúscula y el resto del género y toda la especie vaya en minúsculas, pero que vaya subrayado. Y la tercera forma es igual que el género, solamente inicie con mayúscula, el resto
en minúscula y toda la especie también en minúscula, pero que vaya en letras cursivas. Esas son las 3 maneras correctas de escribir los nombres científicos y recordar que no llevan acento. Además de que los parásitos tienen un nombre científico que se comprende un género y una especie, también existen parásitos que se nombran de formas comunes. Por ejemplo, fasciola hepática comúnmente es conocida como duela o conchuela hepática y esto hace alusión a su forma y a su localización en el hospedero. Enterobius vermicularis es conocido comúnmente como oxiuro, debido a que, como pueden verlo en esta imagen, este gusano tiene una parte de su cuerpo que sería la cola como en forma de alfiler y eso es lo que significa la palabra oxiuro, terminación aguzada o cola aguzada o en forma de punta de alfiler. Entameba histolítica es conocida, muy conocida, como amiba o como ameba. En México, el término que se utiliza es amiba. Ameba se usa en otros países de habla hispana. Taenia solium es conocida comúnmente como solitaria porque debido a su tamaño, a su gran tamaño, no puede haber otro gusano adulto en el intestino humano, por eso se le conoce como solitaria. Trichuris trichiura es el minto que se conoce como tricocéfalo. Céfalo significa cabeza y trico significa pelo. Y aquí en la imagen ustedes pueden observar al gusano adulto de este parásito. Esta es la porción cefálica. Y si se dan cuenta es tan delgadita como un cabello y por eso a este parásito se le conoce como tricocéfalo. A Ascaris lumbricoides se le conoce como lombriz intestinal. Pulex irritans son las que nosotros conocemos comúnmente como las pulgas, mientras que Pediculus humanus es conocido comúnmente como piojo. Bueno, ahora veremos la manera correcta en la que se pronuncian los nombres científicos de algunos parásitos. Esto que está aquí escrito es una bacteria, que ustedes ya saben que se pronuncia Escherichia coli, pese a que se escribe como Escherichia coli. Cuando tenemos una CH en latín, esa CH toma un sonido de K y es por eso que la pronunciación correcta es Escherichia. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con la pronunciación de algunos parásitos. Pues aquí tenemos el mismo caso, ¿no? Tenemos una CH, entonces lo que hacemos es suprimirla y usar el sonido de la K, entonces hablamos de esquistosoma. La S no se pronuncia solamente como es, sino como es. Esquistosoma es la pronunciación correcta. Tenemos el caso que ya hemos citado mucho, entameba, y cuando hay un diptongo, constituido en este caso por una O y una E, el sonido de la vocal que es diferente a la E se va a suprimir y es por eso que pronunciamos entameba. Lo mismo sucede con el diptongo AE, hay 2 vocales, vamos a suprimir el sonido de la vocal diferente a la E y entonces vamos a pronunciar a este género como tenia. Sería importante que ustedes hicieran este ejercicio y determinen cómo es que se pronuncian cada uno de estos parásitos de manera correcta. Aquí solamente me resta decirles que cuando sea una L, una doble L, se pronuncia como solamente una, ¿no? Castellani. Ahora vamos a ver cuál es la nomenclatura científica de las parasitosis, porque así como los parásitos tienen una nomenclatura científica, también lo tienen las parasitosis. En general, para nombrar una enfermedad parasitaria, al género del parásito le vamos a añadir la terminación osis o la terminación asis, quitándole la última vocal. La terminación actual es la terminación osis, entonces al quitarle
al género, la última vocal, le añadimos la terminación osis, entonces la nomenclatura científica de la parasitosis ocasionada por Giardia intestinalis, cuya especie no tiene nada que ver en el nombre, sería Giardiosis. Les digo que también aún se utiliza mucho la terminación asis, ¿no? Y en la mayoría de los libros que ustedes consulten, como son traducciones del inglés y las traducciones tardan muchos años en hacerse, van a encontrarlo no con la terminación osis, sino con la terminación asis. Pero siempre recordar que la terminación actual y la que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso es la terminación osis. En el caso del género Leishmania, entonces igual suprimimos la última vocal y sería la nomenclatura científica de la parasitosis ocasionada por el género Leishmania, leishmaniosis. Si ustedes quieren oírse nice, van a decir leishmaniosis. Si no, van a decir leishmaniasis. En el caso de Trypanosoma, el género Trypanosoma. Chequen que aquí ya no les estoy poniendo la especie porque la especie no tiene que ver en la nomenclatura científica de las parasitosis. Suprimimos la A y ponemos la terminación osis, tripanosomosis. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no utilizamos de manera común cuando escuchamos el sonido de la I a la Y. Utilizamos la I latina y es la que nosotros vamos a poner porque estamos poniendo la nomenclatura científica en nuestro idioma, ¿no? Entonces es tripanosomosis. Y en caso de que queramos poner la terminación asis, al no terminar este género con una I, como en el caso de Giardia o en el caso de Leishmania, vamos a agregar también la I, porque se escucharía muy raro decir tripanosomasis, ¿no? Aquí es tripanosomiasis. En el caso del género esquistosoma, quitamos la A y agregamos la terminación osis y lo vamos a escribir como nosotros escribimos de manera normal el sonido de esquistosomosis, ¿no? Con la E y con la Q, etcétera. En el caso, de igual manera que queramos poner la terminación asis, tenemos que agregar la I, esquistosomiasis. En el caso del género tenia, suprimimos la última vocal, ponemos la terminación osis y como nosotros lo pronunciamos como tenia, entonces el nombre correcto será teniosis. Si queremos agregar la otra terminación sería teniasis. En el género Entamoeba hay una excepción a la regla porque pues nosotros lo pronunciamos Entamoeba, entonces tendría que ser entamebosis, pero no es así. Nosotros no vamos a quitar en ese caso, en esta excepción a la regla, la letra O y la vamos a escribir como entamoebosis. Tiene un asterisco porque es una excepción a la regla, ¿no? Y en caso de que queramos poner la terminación asis, pues vamos a agregar la I.